Reacciones químicas son de combinación o síntesis. Son aquellas donde las sustancias se juntan formando una única sustancia. En este caso, 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno producen 2 moles de agua. Descomposición o análisis. Son lo opuesto de las reacciones de síntesis. Un reactivo da origen a productos más simples. En este ejemplo, 2 moles de agua se disocia en 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Sustitución simple o desplazamiento sencillo. Un elemento se sustituye por otro dentro de un compuesto. En este caso, 1 mol de sulfato de cobre más 1 mol de zinc producen sulfato de zinc y 1 mol de cobre. Doble sustitución o doble desplazamiento. 2 elementos están en diferentes compuestos e intercambian posiciones y forman 2 nuevos compuestos, como en esta ecuación, que indica que 1 mol de nitrato de plata junto con 1 mol de ácido clorhídrico producen cloruro de plata y ácido nítrico. Comprender este tipo de ecuaciones te permitirá representar las reacciones químicas para explicar cómo se crean las diversas sustancias de nuestro entorno. Continúa conociendo más temas de química en Pruébate. Bueno, acá tenemos, después de ver el video, tenemos lo que son los tipos de reacciones químicas y nosotros pues vamos a empezar con lo que es la parte de síntesis. En el caso de la síntesis, también se conoce como combinación. Síntesis o combinación. Oye, síntesis o combinación. ¿Por qué se llama así? Porque, fíjate bien, 2 o más sustancias, sean estas puras o simples o compuestas, se están uniendo y forman un solo producto. Y pues se representa matemáticamente de esa forma. A más B va a ser igual a AB. Pero también pudo haber sido A más B más CD. Y eso va a ser igual a B, C y D. Entonces, esta es una reacción que conocemos como síntesis o combinación. Ok, entonces, continuamos. Tenemos el desplazamiento simple. Vale. En el de combinación solamente basta que las sustancias involucradas se combinen y formen una sola. En este no. En este se trata de que una sustancia simple, al unirse con una sustancia compuesta, me produzca, ¿verdad? También una sustancia compuesta y una sustancia simple, pero el orden cambia. Para ello, pues como te digo, vamos a necesitar saber un poquito de la tabla periódica. Solamente voy a hacer como un resumen aquí de la tabla. Y para recordarte, bueno, más o menos la tabla es así. Ya, entonces, fíjate bien, este es el grupo 18. La tabla periódica tiene 18, vamos a poner aquí 18 grupos o familias, grupos y familias, y 7 periodos. Los grupos son los que van en columna. Entonces vamos a suponer que hay 18 columnas ahí. Ok, ahí están. Vamos a suponer que ahí hay 18. Y pues vamos a suponer que aquí hay 7 filas. Las 7 filas van a ser los 7 periodos. Los 7 periodos. Ok, debemos de entender algo acá. Fíjate bien, el grupo 17, este que estoy aquí marcando. Bueno, de hecho todo lo que voy a marcar. Así. La tabla periódica tiene una gradita. Sí.
Sí, la tabla periódica tiene una gradita. Entonces, nuestra gradita nos va a limitar esta gradita que estoy dibujando ahí. Estoy repintando. Todos estos no son metales. Todos estos no son metales. Aquí no vamos a tomar en cuenta el grupo 18. El grupo 18 son gases nobles. Pero lo que te quiero decir para poder entender esta es de que si nosotros hacemos un plano cartesiano sobre la tabla periódica, vamos a tener el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, los elementos que se encuentren más a la izquierda son metales, son de carácter más metálico. Y los elementos que se encuentren a la parte derecha van a ser no o menos metálicos. Menos metálicos. Entonces, la carga es importante, la carga eléctrica que tengan las sustancias. Por ejemplo, la del grupo 17 que te repinté ahí con otro colorcito, ese grupo 17 es negativo. El grupo 17 es negativo. O sea, todos los elementos que se encuentran en el grupo 17 son electronegativos. Entre más a la derecha te vayas, dijimos, menos metal y más negativo, excepto el grupo 18, porque en el grupo 18 son gases nobles, son sustancias inertes. Bueno, ni tanto, pero en este momento no los vamos a tomar en cuenta. Y los más positivos, fíjate bien, los más positivos, o sea, los más positivos van a ser los metales que se encuentren más a la izquierda. Y los más negativos van a ser los no metales que se encuentren más a la derecha. Entonces, el último que está más a la derecha es el grupo 17. ¿Sí? Entonces, esa es la condición para poder entender lo que, digamos, el tipo de reacción por desplazamiento. Por ejemplo, el magnesio es positivo, ¿sí? Creo que está en el grupo 1. El cobre es positivo. El azufre es negativo porque está en esa parte de los no metales. El oxígeno también está por acá, el oxígeno. Entonces es negativo. El magnesio es positivo. Bueno, esta sería la parte de los reactivos. Ok. Entonces, fíjate bien, vamos a hacer el desplazamiento para formar esto. Para formar esto. Entonces yo digo, esto consiste en que este positivo va a ir a desplazar al otro positivo del compuesto químico con el que se va a unir. En este caso, tengo una mol de magnesio en estado sólido uniéndose con una mol, ¿sí? Una molécula o una mol de sulfato de cobre. El sulfato de cobre está compuesto por oxígeno, 4 átomos de oxígeno, un átomo de azufre, 2 átomos de cobre. Entonces, acá, pues el año pasado tuviste la tabla periódica y me imagino que te pusieron a aprenderse de los elementos. Bueno, aquí los vas a necesitar. No es obligación que te los puedas, pero si no te los puedes, necesitas una tabla. No es malo tener la tabla ahí, ¿verdad? En el caso mío, pues obviamente de tanto ver estas cosas, pues me los puedo, pero no me los puedo todos. Tengo que ver tabla a veces, de vez en cuando. Entonces, tengo el sulfato de cobre, ¿verdad? Y ¿dónde está el desplazamiento? El magnesio va a desplazar al otro positivo. Y se va a ir con toda, fíjate bien, con toda esta molécula negativa. Entonces, este desplaza el cobre y en el lado de los productos va a aparecer que el magnesio ya se está combinando con el óxido de azufre. Entonces, aquí ya no tendría el sulfato de cobre, sino que tendría sulfato de magnesio. Ok, ¿y quién quedó libre? Quedó libre el cobre. Ok, entonces, eso es lo que es el desplazamiento simple. No sé si tienes alguna pregunta. Profe, ¿por qué la M del magnesio cuando se desplaza tiene como un tache? Ah, no, esa es parte de la flechita que no se ve bien en la presentación hoy, ¿verdad? No tiene que ver ahí eso. Lo que pasa es que cuando lo pones ya en Zoom, la presentación, como decodifica algunas cosas de Power, ¿verdad?
Sí, pero no tiene que ver en nada eso. Bien, otra preguntita. Profe, ¿y se pueden combinar negativos con positivos? De hecho, bueno, aquí tenés una combinación de negativos con positivos, aquí también. ¿Ve? Sí, los positivos se van a ir con los negativos y los positivos aquí van a desplazar los positivos de la otra sustancia. Pero también los negativos pueden desplazar los negativos de la otra sustancia. Puede pasar eso. Y si los negativos se desplazan, sería Hasta, igual una suma. sí, igual una suma. Ok, nos vamos a ir al doble desplazamiento, que es un poco más difícil, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de explicarlo. Solo que, vamos a ver aquí, ok. Bueno, aquí tenemos, dice el doble desplazamiento que dos sustancias compuestas, dos o más, ¿verdad? Dos o más sustancias compuestas se van a combinar y van a formar la sumatoria de las sustancias compuestas. Esto es matemáticamente, eso, ¿verdad? Entonces, aquí dejamos ese algoritmo aquí, ahí, y pues nos venimos ya a lo que es la química. Entonces, yo tengo, fíjate, dos moles de hidróxido de sodio, pilas, cuando tengas un compuesto químico, una fórmula molecular que vaya acompañado del OH, pues se va a leer hidróxido. Hidróxido. Entonces, ahí hay que recordar eso, es como una nomenclatura en química. Entonces, yo tengo hidróxido, 2 moles de hidróxido de sodio. Ok, este es positivo, este es negativo, y el hidrógeno está en el grupo 1, es positivo, ¿verdad? En estado acuoso, unido con, fíjate bien, pilas, que también esta es otra. Cuando veas que una molécula tenga al final cloro, ¿sí? Eso se va a llamar cloruro de o clorato, pero va a depender, cloruro o clorato. En este caso es cloruro, ¿verdad? Entonces tengo una mol de cloruro de cobre, Cobre. ¿sí? Ajá, entonces, y está en estado acuoso. Ok, el cobre es positivo, pero el cloro es positivo o es negativo. A ver, según lo que les expliqué en el anterior. Negativo. ¿Es? ¿Juan? Negativo. Excelente. Negativo. ¿Por qué, Juan? Y Porque está en el grupo ¿qué? en el grupo. Grupo 17. ¿Está en el 17? Exactamente, porque está en el grupo 17 y todos los que están desde el grupo 14, 15, 16 y 17 son electronegativos. Oye, solamente que el más negativo que existe es el grupo 17. Exactamente, el cloro es negativo. Bueno, y aquí pues repetimos, pero ahora viene el doble desplazamiento. Si te fijas, este positivo va a ir a mover a este positivo. ¿Sí? Le va a decir, quítate de ahí. Voy yo. Ok. ¿Por qué? Porque tiene más carga. Este tiene 2 moles y él solo tiene 1. Y a los del grupo 17, como el cloro o el yodo, le interesa los elementos metálicos que tengan más electrones, más carga. Entonces, los del grupo 1 y 2 les encanta regalar sus electrones. Y los del grupo 17 les encanta robarles electrones a los del grupo 1 y 2. Entonces, el cloro va a preferir escoger al sodio. Y formamos esta molécula, ¿verdad? 2 moles de cloruro de sodio, sal. Ok, sal común, de eso que tenemos. Ok, entonces ahora nos vamos a la siguiente ecuación. Ahora, ¿quién quedó libre? Bueno, quedó libre, ¿verdad? El hidróxido, y quedó libre, fíjate bien, quedó libre el cobre. Cobre. Ok, entonces, a ver, este como es un enlace iónico, esto es muy fuerte, ¿sí? Esto es muy fuerte, entonces no es tan fácil separar el oxígeno del hidrógeno, entonces se van juntos para acá y se unen al positivo que queda sobrando, el desplazado. Entonces, la víctima desplazada es el cobre en este caso, pues, y forman la molécula de hidróxido de cobre en estado sólido. Ok. ¿Y por qué es difícil separarlo?
¿Por qué? Fíjate que, como recordá aquí que está la tabla. ¿Va? Buena pregunta. Vamos a suponer que este es el grupo 17 y este es el grupo 1 y 2. ¿Ve? 1 y 2. Los del grupo 17, como ya dijimos, que son los más negativos que hay, y estos dos, el grupo 1 y 2, son los más positivos que hay. Por lo que dijimos, ¿verdad? De las características. Más metales, menos metales. Entonces, cuando se une con uno de estos, o con uno de estos, se van a formar enlaces iónicos. Enlaces iónicos. Y esos son cristales. Cristales. Y los cristales, por ejemplo, yo no sé si tú has hecho, y si no lo has hecho, hazlo ahora. En una sartén, ponela a calentar y deja ir sal. No la vas a fundir, ¿verdad? Se va mejor a cristalizar y va a reventar que fundirse, como lo hace, derretirse, como lo hace el azúcar. ¿Ya? ¿Y por qué? Lo que pasa es de que la configuración, fíjate bien, la configuración que se genera entre el grupo 17 y el grupo 1 y 2 es muy fuerte, ¿verdad? Es una gran atracción. Resulta que el hidrógeno está aquí, ¿va? En el 1. Y resulta que el oxígeno está en el 14, si no me equivoco. 14 o 15. Entonces, como uno es negativo y el otro es muy positivo, entonces esos se unen con una gran fuerza, ¿verdad? De atracción. Y es difícil separarlos. O sea, no estoy diciendo que no se pueda, pero es difícil, sí. Ok. Continuamos. Profe, ¿y por qué el OH qué significaba? Hidróxido de sodio. Vaya, eso porque tiene un subíndice y después ya no lo tiene. Ah, ok, muy buena pregunta. Regálame tu nombre, hija, porque aquí no me apareció cuando hablaste. Denise. Denise, vaya, mira, Denise. Aquí hay una cosa que se llama ley de Lavoisier, que lo vimos en el video, o Lavoisier, ¿verdad? Entonces, ahí se menciona que la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Ok, entonces, un ejemplo. Si aquí me están diciendo, un ejemplo, que yo tengo 2, un ejemplo, más 2, entonces de este lado tengo 4. ¿Sí? Esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Ok. Y del otro lado, yo debo de también tener 2 más 2, yo debo de tener 4. O sea, para que se cumpla la ley de Lavoisier, yo tengo que balancear la ecuación. El balanceo no lo vamos a hacer nosotros hasta el 9º, pero el balanceo consiste en que la cantidad de átomos que entre aquí tenga que salir aquí. Por eso se llama ecuación química, porque es una igualdad. Y con esto demostramos que la materia no se crea, no se destruye, ¿verdad? Sino que se está... cambia. Solo cambia, ¿sí? Cambia su forma, cambia su composición. Entonces, este 2 de aquí, fíjate bien, es porque este 2 está afectando tanto al sodio como al OH. Entonces, él, al repartir, al hacer la división, es como cuando alguien se va de su casa. Se lleva sus cosas, ¿va? Entonces, él se lleva sus 2 átomos que le corresponden, ¿ya? El cobre, como no tenía nada aquí, entonces no se lleva nada. Solo se lleva lo único que tiene, pero no se lleva nada de esta relación que tenía con el cloro. En cambio, el hidróxido sí tenía algo con el sodio, tenía 2 moles. Entonces él dice, yo agarro mis dos moles, mis 2 átomos de mis 2 moles, de las 2 moles con las que yo compartí. Entonces se comparte. A eso se le llama equilibrio químico, o también puede ser ley de Lavoisier o conservación de la masa. Entonces el cloro ya no lo tiene porque el Na, no sé qué es, ya lo tiene. Sí, correcto. El sodio, ¿verdad? El sodio lo lleva. Entonces, el cloro no lo pierde porque aquí lo recupera.
Ya, como el sodio lleva 2, ¿verdad? 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Entonces el cloro termina con sus 2 que tenía en la relación con el cobre, ¿verdad? Esto es como un matrimonio, ¿verdad? Que se separa. Ujú. Ah, ya Y entendí. tienen las cosas juntas. Ajá. Entonces, no los pierde, no los pierde, ¿verdad? No los pierde. Solo cambia de relación. O sea, solo cambia de forma. Ok. Con las relaciones se entiende más, profe. Ahí está, ahí pusimos una para que lo puedan entender. Bueno, y el de descomposición, chicos, es más fácil. Este es el inverso de combinación o síntesis. Yo tengo una sustancia compuesta y pues a través de, voy a suponer que le voy a agregar, vamos a ver quién nos dice qué le ha agregado según los símbolos, a ver si pusieron atención. ¿Delta? ¿Con? ¿Y qué significa el delta? Temperatura. Mm, mm, Calor. Calor. Sí, calor. Ujú. Recuerden que no deben de confundir temperatura con calor, son dos cosas distintas. Muy diferentes. La temperatura es la medida del calor y el calor es la energía interna que poseen las sustancias. Ok, entonces dice aquí que una sustancia compuesta, cuando yo le introduzco calor, se va a descomponer y va a recuperar las propiedades que tenía. Aquí debería de ser el símbolo de doble flecha, que quiere decir reversible. O sea, que pueden regresar a la misma naturaleza. En este caso tenemos 2 moles de agua. Esta es la molécula del agua, la real, ¿verdad? Esta es la chabeleada. Sí, esta no es la molécula del agua, esta es la chabeleada. En este caso es porque es más fácil de escribir y más fácil de entender. Es como las abreviaciones en lenguaje, las siglas y todo eso. Pues aquí también, ¿verdad? Gramaticalmente, si se puede llamar así, porque aquí no es lenguaje, sino que química. Bueno, se usó este término y comercialmente, pues así se maneja, pero químicamente, esta es la mol de agua, ¿verdad? Y pues dice 2H2O en estado líquido, produce 2 moles de hidrógeno en estado gaseoso más 1 mol de gas, de oxígeno. Pero para que sea real esto, pues le vamos a poner el símbolo de la electrólisis. Ok, la electrólisis era el experimento de Faraday. No sé si recuerdan en la clase anterior. Puso 2 postes, agregó sal, ¿verdad? Y le puso electricidad y comenzó a descomponerse el agua. Entonces el agua se separa, perdón, la molécula del agua se separa en esto y en esto. Ok, y esto es un proceso reversible también. Bien, muchachos, eso sería con lo de los tipos de reacciones químicas. Vamos a continuar, nos quedan 7 minutitos. La actividad integradora, pues se la voy a subir al Tibos, ¿verdad? Y ahí va la explicación, por si no se las logro dar ahorita. Este es el de combustión, ¿sí? Bueno, nos falta este de combustión. En el de combustión, Profe, hola. perdone que le interrumpa, pero tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué en la de descomposición, cuando estaba en la fórmula del agua, por qué cuando los separó eran gaseosos los dos? Bueno, de hecho los dos son gases, ¿sí? Pero cuando se combinan, ¿verdad? Forman un líquido. Ah, vaya, gracias, profe. Pero se combinan con 2 moles, ¿verdad? Cuando solo tenemos 1 mol y están así, entonces es un hidróxido. Se parece, va, pero no es lo mismo. Buena pregunta. Vamos a continuar. Ok, tenemos las de combustión. Para las de combustión, pues vamos a tener 2. Sí, bueno, la combustión es hablar de fuego, pero vamos a tener 2. Tenemos las exotérmicas. Exotérmicas. Y las endotérmicas. Ok, las endotérmicas. Las exotérmicas son las que van a liberarte calor y luz. ¿Sí? Ok. Eso es energía.
Entonces van a liberar energía, calor y luz, el fuego, ¿verdad? Un ejemplo. Y las endotérmicas, pues, al contrario, estas van a absorber calor. Sí. Pueden generar colores. Pueden generar color también, ¿verdad? Sí, entonces, esos serían, ¿verdad? Los tipos de reacciones químicas. Y lo último, ¿verdad? Tengan paciencia porque estas cosas es un poco, ¿verdad? Largo, pues vamos a tener los factores que influyen en estas reacciones que vimos. La temperatura, el grado de división, la naturaleza, la concentración y los catalizadores. Así pues yo voy a explicar brevemente, esto ya es lo último. Bueno, fíjate bien, el área de división. Entre vos más cortés, por ejemplo, el trozo de algo más rápido va a reaccionar y eso lo puedes ver vos cuando quebras el carbón, cuando estás encendiendo carbón para un asado. Las moléculas de carbón, entre más pequeñas estén, más rápido reaccionan. ¿Sí? Igual cuando diluimos la leche. ¿Sí? Entre más rápido diluyamos la leche, más rápido reacciona. Y así, entonces quiere decir este tipo de factor que entre más pequeñito tengamos, vamos a tener más colisiones, va a ser más fácil que reaccionen. Entre más grandes pedazos tengamos, va a ser menos la reacción que tenga, la velocidad de la reacción. Muy bien, entonces tenemos la concentración. La concentración viene siendo como la pureza, ¿sí? Ya entre más puro esté una sustancia, más fuerte es para poder reaccionar. Entonces más rápido va a hacer su reacción. Un ejemplo de esto que yo les he puesto aquí, la humedad. Entre más humedad hay en una pieza de hierro, entonces más va a ser la oxidación, ¿verdad? A esa pieza. Lo podemos ver cuando vamos a la playa, en las estructuras. El hierro que está en la playa está carcomido por la humedad del agua, pero también lo carcome el cloro de la sal. La temperatura. Ok, la temperatura es un factor que afecta la velocidad de la reacción. Entre más caliente esté, más rápido reacciona. Algunos alimentos se arruinan más rápido por el calor y por eso hay que refrigerarlos. La basura igual. Si usted toca, por ejemplo, el fondo de un basurero, va a estar caliente. Y el catalizador. Los catalizadores van a ser lentos o rápidos. Es solo que los lentos se llaman inhibidores. Inhibidores. Por ejemplo, los rápidos van a ser catalizadores. Vamos a tener, por ejemplo, las bacterias, como ya lo mencionamos. Vamos a ver, la papa tiene un catalizador. Puede descomponer el agua oxigenada. Quiero ver qué otro. Por ejemplo, la insulina. Descompone el azúcar. La bilirrubina. También. Bueno, y así la saliva. Descompone el azúcar. Y así vamos a tener algunos tipos de catalizadores. Estos catalizadores lo que hacen es descomponer más rápido. ¿Ya? Los vehículos tienen catalizadores, solo que el catalizador del vehículo es artificial, ya no sería natural, no sería biológico, ¿verdad? Sería artificial. Y sirve para convertir el monóxido de carbono, lo convierte en dióxido de carbono. Este es venenoso, este no. Este es lo que Profe, se nos tira en las volvemos a plantas. unir. ¿Hola? Nos volvemos a conectar después. No, ya no. Aquí terminaríamos hoy. Y pues, esta es la última ya. La naturaleza de los reactivos. No es lo mismo que se oxide la plata o el sodio a que se oxide el hierro. Son diferentes propiedades que tiene cada sustancia y como son diferentes naturalezas, pues así también va a reaccionar. Aquí tenemos dos ejemplos. Ambos están expuestos al oxígeno. Tengo el sodio y tengo el hierro. Como vemos, este ya está rojo y este apenas se ha oscurecido. Lo mismo la pasa a la plata, al cobre, oro y así a otras sustancias. Bueno, muchachos, pues con eso terminaríamos.